se ha publicado un informe, tres profesionales, abogados y gente relacionada al sector productivo, llevaron a cabo un informe presentado en la Escuela Federal de Desarrollo que hace referencia de la dependencia estructural a la diversificación productiva de Tucumán. Es decir, hacen un análisis sobre la estructura de la matriz productiva de Tucumán, sustentado, dependiente mucho de lo que es el sector azucarero, y plantean cómo se puede llevar a cabo una diversificación, ¿no?, de esa matriz productiva para no tener tanta dependencia del azúcar aquí en Tucumán. Para eso vamos a hablar con los autores, que es Juan Gabriel Barrientos y también Juan Carlos Bautista Murillo. Además, también otro de los autores es Álvaro Facundo Blasco. Bueno, pero estamos hablando primero con Murillo y con Barrientos en estos momentos. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Juan Gabriel y Juan Carlos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cuéntenos, ¿de qué hicimos una presentación corta, hablando de lo que plantean ustedes, es cómo salir de una dependencia del azúcar y hacer una reconversión de la matriz productiva de Tucumán? ¿Es así? Sí, 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 pongo un poco de contexto, ¿verdad? Nosotros fuimos becados con Juan y con Álvaro, fuimos becados por el Consejo Federal de Inversiones para hacer una especialización en desarrollo productivo y políticas públicas en Buenos Aires, en el CFI, durante 4 meses, y el trabajo final de la especialización consistía en hacer un diagnóstico y una propuesta de política pública sobre algún problema productivo que encontráramos en nuestra provincia. Ajá. Nosotros lo encaramos, digamos, pensando en, digamos, el problema que encontramos fue que Tucumán tiene una matriz productiva fuertemente asociada y dependiente del cultivo de la caña de azúcar y sus derivados, y eso, digamos, problematizado en términos de digamos, los problemas que eso acarrea para el crecimiento y la sustentabilidad del crecimiento económico y social de la provincia, ¿verdad? Uh-huh. Algunos de los datos que encontramos al hacer el diagnóstico es que más o menos entre el 40 y 50%, dependiendo del año, de la superficie plantada de la provincia, o sea, de la superficie cultivada, es de caña de azúcar, que la provincia además cuenta, a diferencia de otras provincias que tienen una estructura similar, una estructura productiva similar asociada al cultivo de caña de azúcar. La gran particularidad que tiene Tucumán es que esa estructura productiva está asociada a la producción de miles de micros y pequeños productores azucareros de menos de 50 hectáreas, algo que no le sucede, por ejemplo, a Salta o a Jujuy, como otras provincias cañeras. Tiene una estructura también asociada a una, digamos, gran cantidad de ingenios, 14 ingenios relativamente comparado con provincias como Jujuy o Salta, y también la gran cantidad de puestos que genera el sector, digamos. Basado en esos datos, digamos, nuestro diagnóstico era que Tucumán tiene una matriz productiva fuertemente asociada y dependiente del cultivo de caña de azúcar. ¿Y qué Ya proponen en este vinculado a trabajo? cuáles... ¿Cómo? ¿Y qué proponen en este trabajo puntualmente, en este análisis? Bueno, justamente pensando en esto, digamos que esta matriz productiva fuertemente asociada al azúcar y que el azúcar, digamos, desde hace bastante tiempo está asociado a ciertos problemas como la inestabilidad de precio, la baja de productividad, los bajos márgenes de rentabilidad fundamentalmente para los pequeños productores, planteamos la necesidad de diversificar el cultivo de caña de azúcar en la provincia, buscando 3 alternativas o basado en 3 alternativas de cultivos alternativos: el café, la palta y la nuez pecán. La palta y el café son cultivos muy asociados que hoy tienen grandes oportunidades en el pedemonte tucumano, donde también hoy en día también se vive una cierta crisis en el sector limonero, que es propio del sector del pedemonte, pero donde también hay superficie plantada de caña de azúcar. Y la nuez pecan, que es un cultivo que tiene mucha más versatilidad y que se puede implantar en muchas regiones que están fuertemente asociadas a la caña de azúcar. Digamos, las virtudes que tienen estos cultivos, que tienen mayores márgenes de rentabilidad para los pequeños productores,
digamos, algunos de ellos permiten sustituir importaciones directamente. Pensemos en el café, Argentina no produce café, importa todo el café que consume. Pensemos en la palta, la mayor cantidad de palta que se consume en un mercado que es altamente demandante y que tiene una demanda cada vez más creciente de palta, es palta traída de Chile y de otros países. Tucumán, si bien es el principal productor del país, produce muy poco, digamos, en términos relativos, eh, cada vez más. Y la nuez pecana aparece también como un cultivo con, digamos, grandes posibilidades, no solo de rentabilidad, sino de agregar valor en productos derivados, y fundamentalmente la principal virtud es que se puede adaptar a distintos suelos, a distintas zonas de la provincia. Ujú. Y a partir de ahí planteamos una serie de políticas públicas que tienen que ver con, digamos, resaltar el rol del Estado que puede tener el Estado para orientar, digamos, este cambio de matriz productiva. Ujú. Y, Ahí principalmente nos centramos, ¿cómo estás, Luis? Disculpa, ¿cómo estás? en los pequeños productores. Nosotros pensamos en una propuesta destinada específicamente a los pequeños productores. Si bien nosotros nos basamos en, por ahí, un dato que consideramos el más cuidado, que es el del Censo Agropecuario del 2018, si bien está un poco desactualizado, nosotros entendemos que en la provincia tenemos alrededor de 4.000 pequeños productores de caña, y sobre esos pequeños productores es sobre los que nos queremos centrar. Justamente la elección de estos cultivos tiene que ver con que estamos hablando de que 1 hectárea de palta, cuando esté produciendo en su mejor etapa, puede producir hasta $3.000 por hectárea, según una entrevista que tuvimos con eh, gente del IDEP, del Instituto de Desarrollo Productivo de la provincia, lo que hace que estos pequeños productores puedan alcanzar lo que se denomina la unidad económica, que quiere decir que poder sobrevivir con el producto de su finca. Entonces, estos tres cultivos especialmente son muy rentables: la palta, el café y la nuez pecan. Por eso lo hemos elegido, si bien tienen ciertos problemas en cuanto al tiempo en el que llegan a producir lo suficiente para alcanzar una unidad económica. Nosotros entendemos que es una apuesta interesante para la provincia. Y bueno, hablando también con muchos Ju- actores del interior de la provincia donde se encuentran estos pequeños productores, encontramos que realmente es un problema el tema de que los pequeños productores puedan llegar a vivir con las limitadas hectáreas que tienen en sus fincas. Sí. Entonces, Justamente, nosotros... justamente eso, digamos, es un actor principal, por lo que veo dentro de su investigación, de su análisis, digamos, el segmento de los productores, porque son obviamente los propietarios de la tierra, y en ese sentido, a ver, ¿cómo se hace esa recuperación? Ustedes obviamente hacen foco en la recuperación productiva, pero ¿cómo se podría desarrollar eso un productor, ¿no? ¿Cómo lo podría llevar adelante? Ahí nosotros entendemos que, si bien hubieron en el pasado algunos planes para producir la migración de cultivos de la caña de azúcar hacia otros cultivos, se plantearon de una manera general. Nosotros creemos que lo principal que tenemos que demostrar, porque, a ver, el productor pequeño de caña de azúcar en la provincia tiene no solamente él produjo caña, sino que produjo su papá, produjo su abuelo. Es una cuestión que tiene que ver con la cultura del productor pequeño del interior de la provincia. Entonces nosotros creemos que lo primero que hay que hacer desde el Estado o desde quien articula esta política pública, es que el pequeño productor, demostrarle al pequeño productor de que hay opciones a la caña, de que va a tener mayor rentabilidad con las mismas hectáreas que tiene. Y para eso nosotros planteamos bueno, primero, por supuesto, un mapeo, que entiendo que existen algunos mapeos de parte del Estado, pero concentrado en esto, de micro y pequeños productores. Para esos micro y pequeños productores, proponerle la realización de casos testigos, lo que denominamos casos testigos, es decir, encontrar pequeños productores que se animen a migrar de cultivo, o ponerle las herramientas desde el Estado con las articulaciones virtuosas que tengan que darse desde la política pública, y
de crear casos testigos en la provincia que le demuestren a los demás pequeños productores que efectivamente hay opciones a la caña de azúcar y que van a ser más rentables. Se trata de un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Exactamente. ¿Hablaron con los productores que le dijeron, ven ánimos o no? Bueno, hoy en la provincia ya hay experiencias de este tipo de reconversión. Sí. Digo, hoy Tucumán está apostando fuertemente al café, por ejemplo, en el Sí, Pedemonte tucumano. sí, sí, Está apostando fuertemente a la nuez pecan. Cuando uno ve, digamos, los datos, por ejemplo, el crecimiento de superficie sí, sí. implantada de nuez pecan crece exponencialmente y esos son pequeños productores que se están animando a diversificar. Hoy el principal desafío, digamos, en las entrevistas que pudimos hacer, tiene que ver con esa sustitución de la rentabilidad, ¿verdad? Hoy los pequeños productores producen caña, con eso obtienen algún tipo de rentabilidad para cubrir sus costos, a veces los márgenes son negativos, pero bueno, tienen ya un conocimiento de cómo se hace eso, a quién venderle, o sea, tienen toda su cadena de producción y de valor y de hecha. Pasar a otro cultivo implica años hasta que ese cultivo se vuelve rentable y productivo sin obtener esos márgenes. Bueno, pensamos que ahí es donde el Estado, a través de distintas estrategias, puede, digamos, funcionar, bueno, a través de subsidios, de fondos específicos, a través de lo que decía Juan, mostrar, digamos, hacer algo similar a lo que es el extensionismo productivo, mostrar que hay casos exitosos de productores que sí pudieron saltar de un cultivo a otro y acercar también líneas de crédito, como por ejemplo las que tiene el CFI o como las que también tienen, ¿no? Bancos internacionales para apoyar este tipo de apuestas productivas. Digamos, el gran desafío es ese salto de rentabilidad temporal que hay cuando uno se pasa de un cultivo a otro, cuando es un pequeño productor y los márgenes no son altos. Y que también capaz que ni siquiera hace falta buscar nuevos recursos. Hoy en la provincia existen recursos, existen fondos fiduciarios en la Caja Popular de Ahorros, por ejemplo, que están destinados para pequeños productores. Sería tener desde el Estado la visión y la voluntad política de redirigir esos recursos hacia la reconversión productiva de los pequeños productores. Por ahí se está pensando en esto de la migración de cultivo, en hacer grandes regímenes de incentivo a la inversión para café, para nuez pecan, lo que viene trabajando un poco el IDEP, pero nosotros creemos que esa política pública no puede descuidar de poner en el centro al pequeño productor, Bien, tener al pequeño productor como uno de los actores más importantes en la provincia para producir efectivamente esa reconversión perfecto. productiva. Juan Gabriel Barrientos, Juan Carlos Bautista Murillo, muchísimas gracias por esta entrevista, por explicarnos, por plantearnos un gran debate, ¿no? Un gran desafío que es esta reconversión, un cambio cultural productivo en la provincia. Así que bueno, muchas gracias, ¿no? Por la atención. Muchas gracias, Luis, y gracias Sí. a Gabriela también por habernos hecho el contacto. Muchas gracias. Claro, Gabriela. no, los Sí, quiero no, saludar a los chicos que son muy inteligentes, capaces y que han hecho esta investigación que es tan interesante, ¿no? Exactamente. Bueno, es un Gracias. plantean un debate, ¿no? Claro, Así- absolutamente, exactamente. Así que, imagínate. bueno, Con datos muchis- concretos. claro, con un análisis y obviamente, bueno, se plantea en la mesa. Así que bueno, gracias por todos. Hasta aquí llegamos. Bueno, Gracias, Gracias. Gabriela. Nos vemos el próximo Chao, viernes. chicos. Chao, chicos. Nos vemos. No, hasta luego, que estén bien. gracias.